palabra del Señor se encuentra en San Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Padre Celestial, le damos las gracias en este momento por la oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra, poder acercarnos a usted y venir buscando ese alimento del cielo, esa palabra de esperanza. Queremos recibir, Señor, esa fortaleza para poder levantarnos y seguirte. Queremos, Señor, que hables a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos muestra un fracaso en este episodio de Pedro. Creo que no es algo en lo cual uno podría sentirse contento, porque se va a hablar de una etapa difícil, la etapa difícil en la vida de Pedro, un fracaso. Conocemos lo que es eso. Muchos de nosotros hemos tenido fracasos. ¿Podremos aprender algo de los fracasos? ¿Podremos decir que es el plan de Dios para que nosotros podamos aprender algo? Quizás hay alguna persona que esté en este momento rechazando la invitación de Dios y diciendo: no, es que el caso mío, la situación mía es imposible. No olvides que la palabra del Señor dice que según tu fe, conforme a tu fe, será hecho. Y si tú dices es imposible, entonces es imposible. Porque conforme a tu fe, eso será contigo. Pero quiero que escuches, que prestes atención a la palabra de Dios, porque Dios te ama y Él quiere levantarte. Él quiere que tú recibas de su bendición. Leemos que Jesús advierte ahora a Pedro de un peligro que venía, se acercaba. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Así nos dice la Escritura. Pedro, cuando escucha esto, dice en el versículo 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Creo que ninguno de nosotros podemos creer que vamos a fallar, que vamos a volver atrás, que vamos a ofender a Dios, o que vamos a fracasar. Pero todos sabemos, de acuerdo a la Escritura, que Pedro negó al Señor Jesús aquella misma noche 3 veces. Y lo que quisiera compartir contigo es el propósito de Dios en los fracasos del hombre. Como Él nos quiere animar a tener esperanza, aunque nos sintamos frustrados, desanimados y quizás hasta ya condenados. Dios, Él hace su voluntad
Y Él permite todas estas cosas, pero las permite porque hay un propósito. Cuando miramos nosotros este pasaje podemos mirar cómo Jesús no está diciendo: no te preocupes, Pedro, yo evitaré que el adversario haga algo en tu vida. ¿No nos gustaría que Dios nos dijera eso a nosotros? No te aflijas, hija, nada te va a pasar. Nos agrada mucho el versículo que habla en el libro de Salmos: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y quizás eso quisiéramos que Dios hiciera siempre, que nunca nada nos aconteciera. Pero no es eso lo que el Señor está enseñando a través de este episodio en la vida de Pedro, sino que enseña que no debemos de confiarnos en nosotros mismos. Y también nos enseña que después de ese fracaso, de esa caída, de llegar a fondo, también Dios nos sigue amando. Y todavía su brazo sigue extendido. El brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Y es la fe puesta en Él, aún allá en el fondo del fracaso, es lo que nos puede hacer volver al lugar junto a Dios, volver a casa. Sentir que en ese momento que nosotros estamos abandonados de todos, creer que Él nos sigue amando. Esta es la misma confesión que hizo el hijo pródigo cuando estaba allá humillado, comiendo esa comida de los cerdos, cuando había alcanzado allá lo más bajo, pero estando en ese lugar se acordó que su padre todavía le amaba. Esto era lo único a lo cual este muchacho podía aferrarse, y de otra manera, sin ninguna esperanza y alternativa, no habría vuelto a casa. Pero ese solo pensamiento lo llevó a mirar, a pensar que había una oportunidad para él. Quizás él podría pensar que su padre debía estar sufriendo porque pensando que él había muerto, que él ya no estaba con vida, regresó, no pretendiendo volver a ser ese hijo en la posición que éste tenía, sino volvió arrepentido, deseando ser el último de los servidores en la casa de su padre. Creo que sin pretensión de tener algún lugar, de tener alguna posición, podemos decir que regresó únicamente porque sabía que su padre le amaba. Hoy tenemos nosotros, con tristeza tenemos que decirlo, a muchos que han caído, a muchos que se sienten humillados porque Satanás, el diablo, destruyó su relación con Dios por ese paso mal dado. Vino el alejamiento de estar allí en la casa del gozo, en servir a Dios con alegría, en levantar brazos, manos y alabar a Dios y sentir su presencia. Y ellos quizás sienten el deseo de volver, pero muchos como ellos nunca llegan a las iglesias porque sienten que el pastor, que los hermanos son como el hermano de ese hijo pródigo. Estarán allí mirándole
criticándole y también criticando al que le recibe. Los peores pecadores nunca entrarán nuevamente a la casa de Dios por miedo, por temor a ser rechazados. Pero la palabra del Señor nos habla que Dios no es así, que Él está con sus brazos de amor abierto, como ese padre anciano esperando que su hijo vuelva a casa. Todo aquel que ha fallado, que ha caído, que ha fracasado, debe de sentirse libre de acudir a Dios y hallar la salvación, como también la iglesia en general debe de abrir paso para que estos entren. Porque no hay solución, no hay salvación allá en el fondo del fracaso, en la destrucción misma. Allá no hay solución, no hay esperanza, solamente esperar la horrenda expectación de fuego. Pero Cristo, Jesús le habla a Pedro: Pedro, yo he orado, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Porque en el momento en que Pedro niega a Jesús, viene sobre su vida el pesar. Y en ese momento, sin lugar a dudas, Satanás, el diablo, estará atento para tratar de destruir totalmente a aquella persona. Lo único que podría darle una esperanza de vida es la fe depositada en Dios, que Él todavía nos sigue amando. Hay esperanza para los fracasados, para los que tienen una vida distinta hoy, para los que quizás son apuntados con el dedo. Si tú necesitas este mensaje, querido hermano, hermana, el Señor quiere que vengas a Él. Básicamente la fe es creer que Dios todavía nos ama. No ama nuestro pecado, no quiere que sigamos pecando. Pero Él es como un padre que ve las enfermedades que afligen a su hijo. O cómo aborrece esas enfermedades, pero ama a su hijo. Aquellos que han tenido una enfermedad difícil, contagiosa, enfermedades que sacan a las personas del resto de la sociedad, como la lepra, la tuberculosis, quizás pueden alejar a aquellas personas de los demás para no ser contagiados. Pero habrá un amor de madre, habrá un amor de padre que no le importará abrazar a ese hijo. Dios ama a los pecadores. Lo que Él aborrece es su pecado. Hay un plan de Dios. Quiero que escuches que hay un plan de Dios para los que han caído. Hay un plan de Dios no solamente para que el hombre escuche de Él, venga y reciba bendición, sino también la Escritura nos menciona casos como el de Jonás, como el de David, como el de Pedro, porque Él puede levantar al caído. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, quiere decir disolver, sacar las obras del diablo. Hay una parábola que nos habla del dueño de una viña, quien salió para contratar obreros. En esta lección del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, los primeros 16 versículos,
nos muestra que los hombres que fueron contratados a la hora 1/10 fueron los que recibieron primero su salario. En otras palabras, los que habían desperdiciado un 90% de su vida no haciendo nada de valor, todavía podían hacer algo glorioso para Dios con ese 10% de su vida que les quedaba. Eso quiere decir, esto nos habla el Señor. Quizás algunos dijeron, esto es injusto, ¿cómo les va a pagar lo mismo a los que han trabajado todo el día? Y aquellos que vinieron en la última hora, ¿les va a pagar lo mismo? Sí, porque la enseñanza es que con ese último porcentaje de hora que quedaba, el pago es el mismo. Y se está refiriendo a la salvación. No importa los caminos que hayas tomado, no importa los fracasos que hayas tenido. Puedes estar contemplando de lejos una iglesia, pasando cada día y mirando sus puertas, queriendo entrar, pero no te atreves. Recuerda cómo el Señor apareció a tu camino. Tienes que tener en tu mente, en tu corazón, en tu memoria, cómo Él te abrazaba, cómo Él te daba de su amor. Tienes que pensar en eso si quieres volver al hogar. La iglesia es el grupo de fieles que sirve a Dios. Y una iglesia sana estaría contenta y deseosa de que entraran los perdidos, que vinieran a Dios para poder ser transformados como fueron ellos. Dios es poderoso para transformar tu imposible en posible, según esa fe que hayas recibido de parte de Dios. Quizás lo predicaste y lo hablaste muchas veces. Ven al Señor. Y ahora esas palabras las necesitas tú. En el libro de Jeremías, en el capítulo 18, los primeros 6 versículos, nos habla cuando Jeremías fue enviado a la casa del alfarero. Y en el proceso, el alfarero, cuando tenía esa vasija en sus manos, dice que se echó a perder. ¿Qué hizo el alfarero? Dice que volvió y la hizo otra vasija. Ahora, esa vasija representa tu vida. Dios es poderoso para hacerte de nuevo. Dios es poderoso para levantarte. El adversario quiere convencerte de que ese es tu lugar, pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. No olvides, como dice el Señor en Isaías, que si nuestros pecados fueren como la grana, rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. La sangre de Cristo tiene poder. Y si Él te toma en sus manos, si vienes arrepentido, Él te dirá, nunca más me acordaré de tus pecados. Oh, amado, para esto vino, apareció el Hijo de Dios. Nosotros muchas veces confundidos pensamos por Dios. No pienses que Él te echará, que Él hará esto o esto otro. Lo que tienes que hacer es venir a sus pies arrepentido y confiar que su amor es como es su naturaleza. Por eso dice, con amor eterno te he amado,
porque Él es un Dios eterno. Puedes dejar de confiar en los que te abandonaron, en los que gastaron contigo la herencia que tu padre te dio, que estuvieron en esos caminos de perdición contigo. Deja de confiar en ellos, pero no dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en Dios. Dios te ama y Él quiere levantarte. Ese es su propósito, levantar al caído. El corazón de Dios viene, su deseo, y Él dice que no quiere que ninguno se pierda. Ven, amigo, a Jesús. Te invito en esta hora para que tomes, así en tu estado de paralítico, en tu estado de impotente, puedas recibir con fe la voz de Dios. Y Él te dice en esta hora: levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Confía en el Señor. Su amor es grande y sus misericordias son nuevas cada mañana. Termino haciendo una oración por los necesitados. Dios Todopoderoso, en cualquier lugar donde se encuentren aquellos fracasados, que recuerden aquel día del encuentro de tu Hijo Cristo con Pedro, cuando él estaba allá a la orilla y Pedro escuchó esa voz y se lanzó al agua nadando para llegar cerca del que había negado. Y la Escritura nos habla allá en el último capítulo del Evangelio según San Juan, cuando hay un Pedro que nace de nuevo después de 3 preguntas que tu Hijo Cristo le hizo. Y allí viene la bendición, en donde Jesús le dice: antes ibas donde querías, pero ahora te enseñará otro. Irás donde no querrás ir y dirás lo que no querrás decir. Oh, mi Señor, en vez de ser condenado, recibió palabras hermosas: apacienta mis corderos. Mi Señor, ayúdanos para que esta esperanza llegue a cada uno de los que está escuchando tu palabra, y por muy grande que haya sido el error, estoy seguro que estás con tus brazos abiertos. Guíanos, Señor, enséñanos a nosotros, a tu iglesia, a tener esa sensibilidad, a asomarnos para mirar como muchos de lejos miran el lugar donde nosotros estamos. Ayúdanos para acudir a ellos e invitarles, acercarnos a ellos para extender nuestras manos como instrumentos de tu mano y poder traerlos a tu altar. Oh, mi Dios, trabaja en el corazón de los que están imposibilitados de tomar una decisión. A través de tu Espíritu Santo en este instante reciban fortaleza. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén.